Ustedes muy buenos días y gracias otra vez por la invitación de la doctora María Elena Aquino. Gracias por la presentación, Ronald. Y también saludarlos a los jueces de paz aquí presentes. Definitivamente, cada tema es muy importante y a veces el tiempo nos queda corto, ¿no? Pero aprovechemos con respecto también al ponente que está presente y aprovechar el tiempo para obtener consultas, porque a mí también se me quedó algunas consultas, pero ya revisando la norma, puedo de alguna otra manera ver cómo puedo actuar, ¿no? Por eso es que en las capacitaciones anteriores se les decía a ustedes, señores, no se queden solo con la Ley de Justicia de Paz, revisen el Código Civil, Código Procesal Civil, Código de los Niños y Adolescentes, entonces expandan los temas a leer porque eso de alguna otra manera va a afianzar los conocimientos de cada uno de ustedes y va a ayudar en el ejercicio de la función que tienen ustedes. Con respecto al tema de sucesiones también, hay un libro exclusivo dentro del Código Procesal Civil en el cual ustedes puedan conocer, ¿no? Y en el tema de alimentos, régimen de visita que nos corresponde a ello, no solo abocarnos en la ley de justicia de paz, sino también Código Civil, Código de los Niños y Adolescentes, está la ley del interés superior del niño. Entonces son normas que de alguna u otra manera ayudan a complementar el trabajo que tenemos cada uno de nosotros. A ver. El tema a trabajar ahora es con respecto al tema de pensión de alimentos y régimen de visita. Si bien el reglamento y la ley de la justicia de paz establece taxativamente, de manera literal, establece pensión de alimentos, régimen de visita y otras que deriven de la relación familiar. Y a veces, ¿cuáles son? Decimos, ¿no? ¿Y cuáles serían esas otras que deriven de la relación familiar? Tenemos la figura de tenencia, tenemos también la figura de indemnización por esponsales, pero ustedes también tienen la competencia por cuantía en la cual no debe de superar la atención de cada uno. Por eso es que le decía, leamos y no solo basarnos en la literalidad, sino hasta qué punto nosotros podemos expresar esto. En una capacitación pasada, uno de ustedes me preguntaba sobre el tema de la unión de hecho, ¿no? Y eso está contemplado en el artículo 326 del Código Civil, en las cuales reconoce la unión de hecho y cuando de alguna otra manera la relación ya no continúa. Entonces, hay la posibilidad de que también se indemnice a esta persona que ha sido abandonada. Si es por mutuo acuerdo, bienvenido sea, pero si no, en todo caso van a tener que judicializarlo y hacer el reconocimiento judicial de la unión de hecho, ¿no? Por eso es que le decía, no solo limitarnos a lo que dice la ley de manera literal, sino a ver hasta qué punto se puede trabajar. Porque también me preguntaban, ¿no? ¿Y la figura de tenencia? La tenencia está dentro de la relación familiar. En todo caso, también sería conciliable. Bueno, avancemos aquí. Tienen ustedes la ley 29824 y el reglamento, que es la ley de justicia de paz. Les decía, no solo abocarnos a ellos, sino también el Código Civil, Código Procesal Civil, Código de los Niños y Adolescentes, que es la ley 27.337, la ley que implica el interés superior del niño, que todos los organismos que de alguna u otra manera están trabajando en proteger al menor deben de tener en cuenta. Ahora, ¿qué tema es lo que deben de alguna u otra manera ustedes manejar? Es el tema de patria potestad. Si bien la patria potestad no está de manera literal en su ley, es un tema que ustedes deben de manejar ello. ¿Y qué es la patria potestad? La patria potestad es un conjunto de deberes y derechos atribuidos al padre y la madre de un menor, ¿no? ¿Y cómo saber si una persona ejerce o no ejerce la patria potestad? Solo basta con el reconocimiento del menor. Si ustedes han leído con respecto al derecho al nombre,
ahí establece o menciona respecto al reconocimiento del menor, que si el menor es reconocido solo por uno de los padres y consignado el nombre del otro, entonces supuestamente es el padre, pero legalmente no puede ejercer la patria potestad. ¿Y esto por qué? Porque cuando ustedes establecen la figura de pensión de alimentos y no está el menor reconocido, entonces anteriormente algunos jueces de paz han sido sancionados por ellos, por haber conciliado en estos asuntos. Entonces es menester de que ustedes conozcan en qué situaciones, en el caso de los menores alimentistas, sí puede ser conciliable o no. Y esto está en uno de los artículos que ya está consignado ahora. Aquí está en el artículo 16, si no me equivoco, del reglamento, que él dice que el juez puede conocer las siguientes materias: alimentos y procesos derivados y conexos a estos cuando el vínculo familiar esté fehacientemente acreditado. ¿Cuándo decimos que está fehacientemente acreditado? Cuando está firmado por ambos padres. Sabemos que de hace 10 años a 11 años atrás, las actas de nacimientos de los menores de edad solo estaban firmados por el padre. Si aún así la madre iba a la municipalidad para hacer el reconocimiento respectivo, exigían que esté el varón. Pero si solo estaba presente el varón lo único que consignaba eran los datos de la mamá y solo él firmaba. Y esto traía problemas posteriores y también para la función de ustedes cuando se establecía el tema de alimentos. Recuerdo en una publicación en un diario local, decía, ¿no? Juez de paz estableció pensión de alimentos para un niño no reconocido. De acuerdo a ley, de acuerdo al Código Civil, tiene derecho, pero dentro de sus competencias de ustedes como jueces de paz, ahí indica, ¿no? Que para el tema de alimentos y otros derivados o conexos debe estar fehacientemente acreditado. O cuando no estando acreditado, ambas partes se allanen a su competencia. A ver, si no está acreditado, pero al menos que se exija de que estén los apellidos del padre dentro del acta de nacimiento, sino ya que realice su proceso de filiación en sede judicial. Entonces, esta partecita cuando dice no estando acreditado o cuando no estando acreditado, ambas partes se allanen. En este caso, les faculta a ustedes para resolver este tema de alimentos en asuntos de hijos alimentistas. Y el Código Civil establece que los hijos alimentistas solo pueden recibir la pensión hasta los 18 años, pasado ello no. Entonces, si posteriormente es reconocido y el padre quiere otorgarle la pensión de alimentos a este hijo reconocido a los 18, 19 años de edad, la ley contempla de que estos puedan recibir su pensión de alimentos hasta los 28 años. Acá menciona con respecto a los derechos del hijo alimentista, que el hijo extramatrimonial solo puede reclamar del que ha tenido relaciones sexuales con la madre durante la época de la concepción una pensión de alimentos hasta la edad de 18 años. La pensión continúa vigente si el hijo, llegado a la mayoría de edad, no puede proveer a su subsistencia por incapacidad física o mental. Estos son ya en casos excepcionales, cuando es solo hijo alimentista, pero cuando ya está reconocido ya la figura cambia. Ahora, ¿y qué consideran ustedes por el tema de alimentos? Si bien ya a mí personalmente en mis actas de conciliación ya me han observado que consigne una pensión de alimentos, un monto exacto, por decir 300 mensuales, adicionalmente por gastos de vestimenta, de repente 3 mudas al año, valorizando. Posteriormente también el tema de los útiles escolares, de repente una compra valorizada que debe ser entregada a la madre, valorizada en un valor de 200 o 300 o 150, dependiendo de la capacidad económica de quien deba de dar. A mí me lo han observado, ¿quién? Una abogada de la defensa pública, en la cual indica, es que cuando yo pido el aumento, me sale casi lo mismo, sumando todo, multiplicando por el año, me sale lo mismo.
Eh, la única justificación que yo puedo entender de que por qué me observa es porque esa matemática o esa suma que hace la defensora, eso debe de demostrar dentro del juzgado que es lo mismo. En todo caso, si está pidiendo el aumento, ya sería su defensa o su estrategia de defensa que haga que supere ese monto. Porque nosotros conocemos de que a veces consignar un monto global para todo de mes a mes a veces es insuficiente para solventar las necesidades del menor, ¿no? En este caso del beneficiario de la pensión de alimentos. Ahora, en el tema de alimentos hay que tener en cuenta también que no solo se otorga para un menor, también para una persona adulta que está en estado de necesidad. ¿Qué es ese estado de necesidad? Que no pueda cubrir con sus necesidades básicas. Y sabemos que en las zonas alejadas están las personas de la tercera edad que no pueden conseguir un trabajo o al menos por el trabajo que han tenido en la chacra, en esto entonces, no pueden recibir una pensión mensual de parte del Estado. Entonces, esas personas también son pasibles de recibir pensión de alimentos, pero tiene que acreditarse el vínculo de filiación entre ellos. Entonces, un joven puede dar la pensión de alimentos a su mamá o a su papá, pero ojo, tengan bastante cuidado porque a veces es utilizado estas actas para supuestamente evadir la responsabilidad que tienen con los hijos. Ahora, en alguna oportunidad, ya varias veces me han llegado a las oficinas, en la oficina en el cual quieren otorgar el 60% pensión de alimentos para su papá o para la mamá. Estará en su derecho de otorgar ese monto, pero dentro de los formatos de nosotros, nuestro procedimiento conciliatorio, nosotros solicitamos que señale si hay otras personas obligadas a recibir la pensión de alimentos. ¿Esto para qué? Para evitar de que de alguna u otra manera se vulnere derechos de terceros. Y nosotros estamos obligados de notificar a esas personas. Si bien cuando se les dice eso a las partes, bueno, entonces dicen, bueno, pues será el 30 o el 20% nomás a favor de mi mamá o de mi papá. ¿Mm? Hay personas que también a veces se resisten, pero ojo, ya en una oportunidad he tenido así un caso ya similar en el cual se le otorgó el 50% a la mamá de un obligado, pero el abogado de la madre de los hijos de esta persona inicia un proceso judicial de alimentos y solicita descuento por planilla. ¿Qué pasó? Como era el 40% a favor de dos menores y ya tenía el descuento del 50% a favor de la madre, lastimosamente no se pudo hacer el descuento por planilla. ¿Qué hizo el abogado? Por estrategia, empezó a realizar el trámite de la denuncia por omisión a la asistencia familiar. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se podía cobrar el monto establecido por el juez. ¿Qué sucedió? Como sabemos, las sanciones para estas personas que no cumplen con la obligación alimentaria es, en algunas situaciones, o lo envías preso o puedes embargarle sus bienes. Entonces, el abogado astuto pidió, pues, ¿no? Prisión para el obligado por el incumplimiento. Entonces, esta persona, ante la denuncia, ¿qué hizo? Solicitó en conciliación la reducción de pensión de alimentos a favor de su madre. Por eso es que a veces dicen, ¿no? Si ya se fijó el 50% a favor de una X persona, es imposible que la otra persona pueda cobrar el 20 o el 30%. Señores, eso es falso, eso depende de la estrategia de defensa de cada abogado. El abogado lo único que exige es un derecho para un menor. Así es que si esta persona ya está copado su 60% y este obligado no puede cumplir en pasar para un menor, él está en la obligación de solicitar el prorrateo de pensión de alimentos. ¿Por qué? Uno, a veces en el trabajo no le observan cuando está judicializado o hay una denuncia penal por omisión a la asistencia familiar. Entonces, lo único, señores, paciencia nomás, señores, sí, ustedes indiquen a veces a los usuarios que sí se puede recibir la pensión de alimentos. Si ya fijó el 50
o el 60%, que es el máximo que se debe fijar de pensión de alimentos para los beneficiarios de la pensión, no quiere decir que porque fijó el uno, el otro queda desamparado, no. Para eso hay normas para exigir el cumplimiento. Ya algunas personas han hecho esa figura, esa simulación. Si bien se va a retardar un poco, pero eso no impide de que los beneficiarios puedan recibir su pensión de alimentos. Este señor, este ejemplo, llegó a mi oficina. No le atendí porque esta persona tenía recursos económicos. Era un ingeniero que trabajaba para una X empresa. Entonces, si así había tenido, le dije, señor, la oficina se atiende para las personas que no cuentan con recursos. Y con esa excusa pedí que vaya a un centro de conciliación particular o donde esa persona quisiera hacer la reducción de pensión de alimentos o el prorrateo, porque ya había actuado de mala fe. Entonces, lo único, sí, se les puede informar a nuestros usuarios, de decirles, señor, el tema de pensión de alimentos, si está de alguna otra manera probado, uno, el ejercicio de la patria potestad se puede pedir. Y si es un hijo alimentista, también es un beneficio que por ley se le concede a los beneficiarios de la pensión de alimentos. Entonces, no pensemos, o a veces nosotros trasladamos también a veces nuestros temores de desconocimiento a los propios usuarios, decir, si él le fijó el 60%, es difícil que te puedan otorgar. No es difícil, señores, por ley le corresponde. Como le decía, en este ejemplo va a depender también el abogado. Para ello, cuando va a ser judicializado, el mismo Ministerio de Justicia cuenta con defensores públicos en el área de familia que pueden orientar, hasta pueden patrocinar los procesos para estas personas, ¿no? Bueno, esto en el caso de alimentos. A ver, esto es con respecto a alimentos, que a veces nosotros también desconocemos. A veces decimos, no, la pensión de alimento es solo para que se pueda alimentar. Es por ello es que le hacía esa observación hace un momento, que a mí me observaban, ¿por qué desglosas? Cuando se hace la liquidación y es fácil sacar cuentas, eso no tendría por qué haber inconveniente. O sea, lo ideal es no generar un conflicto posterior, porque a veces decimos, le entregará un monto para educación de acuerdo a sus posibilidades económicas. O en todo caso van a pagar cada uno el 50%. El 50% de lo que es educación. Pero ¿qué pasa? Yo, madre de familia, astuta por querer sacar un monto de dinero a mi expareja, compro de repente en esas buenas tiendas que me van a dar boleta, comprobante, de repente cada cuaderno a 6 soles, 8 soles, que a veces otras personas por su condición económica, esos cuadernos están 3 soles, o a veces cuando consigues por mayor compras en cantidad te pueden salir más barato, ¿no? Pero yo astuta, no, compro los cuadernos de 6 soles, de 8 soles, con sus figuritas, qué sé yo, con su tapa de colores y todo ello. Entonces creo que ya a veces estoy abusando a veces de la buena fe. Y para no generar este conflicto es bueno de que cuando se vaya a consignar por gastos de vivienda, cuando una persona está alquilando una propiedad o va a comprar la vestimenta, consignar un monto, señores. O sea, en el tema de alimentos, la ley no te dice que tiene que ser un monto exacto. Si es descuento por planilla, bueno, ahí en porcentaje, pero si es un monto dinerario, consignar, ¿no? Como les decía, en las actas de conciliación de las oficinas del Centro de Conciliación Gratuito de Huancayo, fijamos un monto adicional a ello. Si las partes establecen consignar por el tema de habitación, vestido muy aparte, se consigna por el monto. Si es mensual, si es bimensual, trimestral, cuatrimestral, entonces de acuerdo al tiempo. O en todo caso, consignar los meses, las fechas de los meses, cuándo va a entregar esos montos para que no haya una confusión posterior. Porque si bien a veces uno acuerda o establece, dice, no, para su cumpleaños se le va a comprar vestimenta. Para Navidad se le va a entregar un monto de dinero, pero si no está especificado, para liquidar va a ser el problema. Va a haber el inconveniente, que a veces en sede judicial
si no se puede liquidar, si queda así al, solo al pedido o al criterio de una de las partes, el juez simplemente no lo considera. Por eso es que algunos, cuando se exige en sede judicial la liquidación, a veces cuando están, dicen, no, vestimenta de acuerdo a su voluntad, simplemente no lo consideran para un monto para liquidar y establecer los montos devengados de parte del obligado, ¿no? Entonces, es recomendable consignar cuánto va a ser por educación, instrucción. Ahora, en el tema de alimentos también indica, ¿no?, que los gastos del embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del posparto. También, o sea, estos gastos de embarazo están considerados dentro de la noción de alimentos. Pero ojo, este pedido es hasta que el menor cumpla el año. Pasado el año, ya no puede pedir la madre los gastos del embarazo. Ahora, en conciliación, nosotros nos faculta en nuestra ley de conciliación fijar también por los gastos del embarazo. Pero cuando uno va en sede judicial, le observan. ¿Por qué? Porque, ojo, cuando una mujer está en estado de gestación a los 5 o a los 6 meses, todavía desconoce de cómo va a ser el parto, si va a ser con riesgo o no va a haber riesgo, o si es de repente su primera gestación, su primer parto, o es el tercero. Entonces, si es la primera, a veces estás en duda de cómo, cuánto vas a gastar. Es por eso es que en sede judicial esperan todavía que nazca el menor para saber cuáles son los gastos reales. Porque supongamos, si es una persona primeriza que va a dar a luz, probablemente en sus evaluaciones hasta el sexto mes le hayan indicado que va a ser un parto normal, pero el séptimo mes se complica o el bebé cambia de posición, entonces hay la necesidad de hacerle cesárea y para ello es un gasto adicional, ¿no? Que creo que antes el seguro, el SIS, no cubría ello. Entonces me decían, no, para ello tengo que gastar 300 o 400 soles adicionales. Es por ello que en sede judicial exigen todavía que nazca el menor para saber cuáles son los gastos reales para consignar cuánto el obligado debe de cumplir con esta obligación. A ver, el Código del Niño y Adolescentes también habla con respecto al tema de alimentos, en el cual es todo lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Cuando asistencia médica y psicológica, recreación del niño o del adolescente. Y también los gastos del embarazo. Ojo, cuando hablamos de capacitación para el trabajo, se está considerando también los estudios superiores. Por eso es que se dice que hasta los 28 años el menor o la persona puede exigir al obligado. Esto con respecto al tema de alimentos. Ahora, con respecto a la figura del régimen de visita. En el régimen de visita, entendemos que ya hay una separación entre los padres. Y al haber esta separación, entendemos que solo uno de ellos quien tiene el menor. Incluso todavía están en la decisión de saber en esta figura o en esta situación de saber quién se queda con el menor. Y es ahí donde viene el problema de la tenencia. Por eso es que inicialmente ahí revisaba la norma, la ley de ustedes, en las cuales mencionaba que en la figura, o sea, se puede conciliar alimentos, régimen de visita y todo lo relacionado dentro de la relación familiar. Y ahí entra también la figura de tenencia. Y para ello, le decía, si entre las partes hay acuerdo, a buena hora. Pero si no hay acuerdo, deben de tomar en cuenta ustedes si hay alineación parental. Esto quiere decir de que si hay una influencia negativa en cada uno de los padres, para de alguna u otra manera influir en el menor y éste quiera estar solo con uno de ellos. A veces sucede ello.
Dentro de un proceso judicial, sabemos que el Poder Judicial cuenta con su equipo multidisciplinario, pero en la práctica ustedes están solos. Mi oficina, mi persona también está sola. Entonces, ¿cómo hacemos esta evaluación? Si hay esta situación de ello, en todo caso, lo único que se le sugiere es resuélvanlo ustedes o en su defecto que lo resuelvan ya judicialmente. Hace un momento les escuchaba, ¿no? De que lamentablemente las partes vienen cargadas con, con carga emocional negativa, hasta inclusive los maltratan a ustedes. Y como le decía el ponente, eviten ustedes de llegar a esa situación, de ustedes también de ponerse en el mismo nivel de agresión, porque eso trae que también a nosotros nos desprestigie, ¿no? Diciendo de que nosotros no atendemos bien y maltratamos. Entonces, si ustedes de alguna u otra manera van a tener de llevar el proceso a veces de tenencia, que lo resuelvan en sede judicial con sus medios probatorios que tengan, porque a veces también a nosotros nos generan problemas. Pero en cuanto al régimen de visita, a ver, una vez determinado la tenencia y quieren establecer el régimen de visita, a veces lamentablemente hay problemas. Otro, ojo, ¿quién pide el régimen de visita? La persona que ejerce la patria potestad. Y el régimen de visitas decretado por el juez, este puede extenderse a los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, así como a terceros no parientes cuando el interés superior del niño o del adolescente así lo justifique. Ojo, hay familias o personas, amistades que no están dentro del vínculo, pero si es de alguna otra manera es provechoso para el menor, en el tema del régimen de visitas, creo que extender ese régimen de visitas no cabría, no habría inconvenientes. Ahora, ¿cómo saber quién es mi pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad? Hace un momento el capacitador les decía, ¿no? Hasta el cuarto grado de consanguinidad, yo, mamá, está la abuela del menor, es, está la bisabuela, o está en todo caso mi persona, la abuela, la tía, a ver, uno, dos, tres, hasta el primo. Un primo mayor o una prima mayor que quiera ver al menor. El segundo de afinidad está eh, la abuela de la otra parte y también los tíos, hasta el segundo grado de afinidad. Ahora, aquí es importante señalar de que a veces las partes dicen, nosotros estamos en muy buenos términos. Entonces, lo único que queremos consignar ahí el régimen de visita va a ser previa coordinación. Señores, esa previa coordinación a veces trae inconvenientes. Esa pre a ver, esa previa coordinación trae problemas. ¿Qué tipo de problemas? Que a veces la pareja pueda estar bien ahora, pero no sabemos lo que puede pasar de acá una semana, un mes, 2 meses, 3 meses. O una pareja que se separe en buenos términos ahora, a veces sucede que uno de ellos, cuando lo ve con otra persona, ¿qué hace? Simplemente empiezan los problemas. Simplemente dicen, bueno, si tú estás con otra persona, sé feliz, pero a tu hijo nunca lo vas a ver. Entonces, esa previa coordinación ya no va a generar un posterior, un problema aparte. Entonces, es recomendable consignar. Y justo hoy día, en la mañana, hablaba la doctora Sacieta, decir, señores, esta previa coordinación trae un problema posterior. En vez de solucionar, estás trayendo más conflicto. Y siempre nos dicen eso, en vez de nosotros resolver, ¿qué estamos generando? Estamos generando
que lamentablemente esta situación no se dé. ¿Y qué va a pasar? Sabemos que el código y el niño adolescente establece, ¿no? De que si uno de los padres impide que el otro pueda ejercer su derecho a visitas, la figura de tenencia puede cambiar para el otro progenitor. Y entonces, ¿cómo vamos a demostrar ello? Con las constataciones policiales. Eso el usuario. Entonces, el usuario y el efectivo policial necesitan, para hacer la constatación, verificar cuál es el día, la hora, el día y la hora para que pueda comprobar que efectivamente hay una denegatoria del régimen de visita. Porque si el efectivo policial va a hacer una constatación para un acuerdo de previa coordinación, yo les pregunto, ¿qué día va a ir? De repente va a ir un día que el niño está estudiando, que está en sus clases. O de repente es cuando el niño el fin de semana tiene unas clases, qué sé yo, extracurriculares, cuando no es acorde a la disponibilidad del menor, a su tiempo del menor. Ahora, de las 24 horas, ¿en qué momento es óptimo para un régimen de visitas? 6 de la mañana, 7 de la mañana, 8 de la mañana, 5 de la tarde, 6 de la tarde. Entonces, por ello, es de que se pide que cuando se establezca régimen de visita, uno, hay que verificar el tema, la figura del tiempo, el cuánto, de qué hora a qué hora. Ahora, e inclusive, y como ustedes también en algún momento me han relatado que tiene que ser previa supervisión, ¿quién le va a supervisar? Una tercera persona, y esa tercera persona está dentro de su audiencia, no. ¿Cómo ustedes van a consignar una obligación de un tercero, de esta persona o de este tercero que no está en audiencia, que no sabe e inclusive cuándo debe estar con el menor y el papá o la mamá que va a ejercer su derecho a visita? Por eso es que se les dice, ¿no? A veces en vez de nosotros generar solución, estamos también generando problemas, generando inconvenientes. Y es preciso ser claros. Yo recuerdo en alguna oportunidad una pareja hecho un acta de conciliación solo del régimen de visita, casi de 2 caras de una hoja, porque querían especificar el tema de los cumpleaños, el tema de los fines de semana, el tema de los feriados, el tema de Navidad, de los años pares, porque una Navidad tenía que estar con mamá, una Navidad con papá. Y yo pregunto, si ustedes consignan, ¿no? El régimen de visita será ejercido una Navidad sí, una Navidad no. ¿Y cómo saben ustedes que esta Navidad le toca a mamá o esta Navidad le toca a papá? Entonces, ahí somos a veces específicos. En los años pares le corresponde al papá. En las Navidad, en los años impares le corresponde a mamá. ¿No? ¿Ello para qué? Para evitar cualquier observación, cualquier sorpresa, cualquier tipo de conflicto que pueda traer cada una de las partes. A ver, hace un momento les mencionaba, en el tema de alimentos, nosotros en los centros de conciliación, en materias alimentos, tenencia, régimen de visita. A ver, bueno, alimentos ya lo habíamos mencionado cuando la paternidad no haya sido reconocida ni declarada judicialmente. Eso su ley establece. En el régimen de visitas puede ser solicitado por el padre o la madre que no vive con el menor. Se dice también que esto se puede extender, pero si no está fijado a favor de ninguno del padre o la madre, es el abuelo que también, o la abuela quien puede solicitar el régimen de visita. Y la tenencia sí o sí ejercida por uno de los padres. En las zonas alejadas, en las cuales los varones o la gente joven está emigrando, está saliendo al extranjero, dejan al menor a cargo de la abuela, a cargo de la tía.
Si bien en un proceso judicial y hay sentencias que establecen la tenencia a favor del abuelo, ustedes no lo hagan. Porque de acuerdo al Código del Niño y Adolescente, quienes ejercen la tenencia son los que ejercen la patria potestad. Quienes ejercen la patria potestad, solo papá y mamá. Entonces, esa figura, de acuerdo al Código Civil, y que sea un tercero responsable de un menor, es la figura de la tutoría. Y eso no lo establecen ustedes, sino se establece en sede judicial con medios probatorios y es el juez del órgano jurisdiccional quien ya, de acuerdo a los medios probatorios, verifica quién es la persona idónea para ser responsable del menor. Eso en cuanto en los temas de familia. Ahora, creo que dentro de la competencia de ustedes, que si bien la figura de, bueno, tenencia, se puede variar la tenencia. El régimen de visita también se puede variar el régimen de visita, ¿no? En cuanto a los tiempos o de repente modificar, si ya no es fines de semana, de repente los días jueves o viernes. Ahora, en el caso de que si la persona está en fuera de la ciudad, en el caso de los mineros, ellos tienen problemas porque no hay fechas exactas. Él puede decir, estoy descansando de tal fecha a tal fecha, solo 7 días, pero a veces ese día, 7 días no se puede computar. Por eso es que a veces en la conciliación nosotros lo que trabajamos es la relación entre cada uno de los padres, qué tipo de relación llevo y cómo ellos pueden mejorar la relación. Porque cuando ellos mejoran la relación, mejoran la comunicación entre ellos como, ojo, solo como padres de los menores, entonces hay la posibilidad de que ellos puedan tener acuerdos verbales y estos se puedan cumplir. Pero si ya son personas difíciles, necesitan sí o sí acuerdos que de alguna otra manera no esté sujeto a observación, como es el caso en el tema de los mineros. ¿Cómo hacemos para que pueda calzar esa fecha? Si sabemos 21 y 7, trabajan 21 por 7, tenemos 28 días al mes. Y en el mes tenemos a veces 30, 31 días o 28 días. En el mes de febrero no hay inconveniente, pero siempre hay un fin de semana que a veces va a caer esos días de descanso, entonces lo consignamos a veces desde jueves, viernes, sábado y domingo para ello, para que el señor pueda ejercer su derecho a visita. Entonces, por eso es que no solo trabajar en base a la posición de cada una de las partes, sino trabajemos también en mejorar la relación de las partes que vienen a nuestra audiencia. Si bien no es materia conciliable, pero si nosotros trabajamos la relación y más en asuntos de familia, eso va a hacer de que ellos puedan hacer acuerdos de manera directa entre ellos y más aún todavía, los acuerdos que sean redactados en el despacho de ustedes, estos puedan ser cumplidos y no sean solo un saludo a la bandera que por mero formalismo consignaron y ya no se está cumpliendo. Entonces, ese es un trabajo extra que debemos de hacerlo. ¿Para qué? Para que nuestros acuerdos de alguna u otra manera puedan ser cumplidos y se beneficien también los menores. En asuntos de familia, lamentablemente, no es solo trabajar este tema, sino también la relación, porque eso ayuda de que los padres puedan entender y también aprender a escucharse entre ellos y puedan saber también las necesidades de sus hijos. Yo recuerdo que los padres me dicen, la otra vez la mamá le pegó a mi hija, le ha pegado tanto y eso ha traído problemas entre nosotros. Y yo le preguntaba, ¿y ustedes preguntaron al menor por qué le habían castigado? No, de frente le fue a reclamar a la señora. Ah, eso también es un problema. O sea, se genera un problema de manera directa entre padres no sabiendo por qué. ¿Y sabes tú qué es lo que hizo la menor? ¿Cuál fue la primera reacción de la madre? ¿Qué actitudes tomó para poder castigarla? Porque castigar no es solo darle maltratos, golpes físicos, gritarle, sino hay tantas maneras de poder castigar a un menor, de repente quitarle las cosas que le gusta. Y eso hace de que al menos puedan ser más conscientes de que de que sus actos tienen consecuencias y también pueden lastimar a otras personas, ¿no? Porque a veces se ha visto que menores de edad están condicionando a la mamá si le llaman la atención. Si me pegas, le aviso a mi papá para que también te pegue.
porque tú me estás gritando, le voy a decir que me has gritado. Entonces, ellos mismos, los niños, caen en este juego de la violencia, de la agresión dentro del grupo familiar. Es lo que debemos de trabajar nosotros, mejorar las relaciones entre ellos. No reconciliarlos, porque si pueden conseguir eso, a buena hora. Pero si no, solo mejoren nomás que el trato y la comunicación entre ellos al menos sea directa, clara y que no esté sujeto a malas interpretaciones, ¿no? Y eso es lo que a veces sucede en una relación familiar, que a veces, qué es lo que queda pendiente o qué es lo que recordamos? Solo lo negativo, no lo positivo. Por más de que me reconoció que yo era una buena madre, pero basta que dijo que ese día que yo le insulté, que yo le grité, es lo único que recuerdo. Y en una pelea de familia sucede ello, ¿no? Bueno, sabemos que en temas de alimentos, tenencia, régimen de visita, más viene la práctica, son situaciones que vienen que a veces no podemos manejar nosotros, ¿no? Entonces, entre nosotros nos podemos apoyar, consultar a ver qué es lo que se podría hacer en esas situaciones. Y les decía, para manejar bien la relación entre las partes hay que también aprender nosotros a hablar. Si nosotros no sabemos expresarnos, no podemos entendernos. ¿Cómo vamos a hacer para que las partes puedan entenderse? Bueno, eso es en cuanto al tema de familia. Sabemos que las preguntas van a salir una por una y ojo. Y en alguna oportunidad ustedes me preguntaron si es el abuelo quien quiere asumir la responsabilidad de fijar una pensión de alimentos. De acuerdo a ley, lo puede hacer. Él mismo se está obligando. Pero al obligarse el abuelo a pasar una pensión de alimentos a nombre propio, está dejando libre para que la mamá del menor pueda exigir la pensión de alimentos a favor del papá del menor. Entonces, es recomendable de que si el abuelo quiere fijar una pensión de alimentos, le otorguen un poder para que ésta pueda representar a su hijo y se pueda fijar, y ya que este poder va a servir para que al momento de firmar, la pensión de alimentos se exija al obligado y no al abuelo.